Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Asustado, temorizado, atrincherado, podríamos decirlo, ¿no? Nadie se animaba a salir. Pero el Espíritu de Jehová, dice la palabra, estaba sobre David. Y se indignó tanto escuchar aquellos oprobios que hablaba y profería aquel filisteo hacia su pueblo. Y dejemos solo hacia su pueblo, hacia su Dios. ¿Cómo este circunciso dice semejantes cosas contra nuestro Dios, un Dios viviente? Y esto es lo que quiero llevar. ¿Cómo Dios usa a un muchacho pequeño, sin preparación militar? Escuchó, leyó ahí que Saúl pretendió ponerle su armadura y no la soportó, no se sentía cómodo porque nunca había practicado y le dijo, no necesito esto. El Señor no necesita que usted y yo, hermanos, seamos unas grandes personas intelectualmente hablando. Si usted y yo ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, el Señor puede hacer mucho más. Él va a engrandecer su nombre en medio nuestro, en nuestras vidas, si nosotros le permitimos a Él. Como David. David no lo hizo por jactancia. David no se puso enfrente, yo voy a ir para que todo el mundo vea que yo soy valiente, que yo sí puedo pelear. No, le aseguro que no. El tipo se sentía tan indignado, ofendido, porque le habían ofendido a su Dios, a su pueblo. Porque yo me imagino que David escuchó desde su niñez contar de sus padres, de sus abuelos, que Dios escogió a Abraham. Y llamó Dios a Abraham y le dijo, y te engrandeceré y te haré bendecir y te haré como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y yo me imagino que David en ese momento sintió coraje y sintió cómo el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra está siendo humillado por esta clase de impío, de filisteo, de incircunciso, como le llamaban ellos. Se sintió indigno. Y sabe, se ha dado cuenta, decía un hermano en las redes sociales, hoy me han pedido que predique de manera liviana, que no hable tanto del pecado, que no hable tanto de la confrontación, de esto, de lo otro. Le estaban limitando en la predicación. Y decía él, entonces no tengo mensaje que dar. Si no quieres que predique, me voy. Pero no vas a condicionar la palabra que Dios me ha dado para traer. No, es que la gente se ofende. La gente se siente mal. ¿Y de qué se trata la palabra? ¿Se recuerda? Estudiamos que la palabra nos confronta. Si la palabra no nos confronta a usted y a mí, hermanos, no está haciendo el efecto por la cual Dios la ha puesto ahí. Como cristianos, hermanos, decíamos que la palabra nos confronte. Cuando usted y yo le fallamos al Señor, porque somos falibles, no somos infalibles, somos infieles por naturaleza. Dejemos que la palabra nos confronte, nos exhorte, nos llame la atención el Señor, porque el Señor al hijo que ama, disciplina y corrige. Dios había tomado como rey a Saúl y lo escogió, dice, hombre de hermoso parecer, grande. Era el más alto entre los israelitas y de hermoso semblante. Y Saúl profetizaba cuando Dios lo ungió como rey. Y lo mandaba a la guerra y vencía porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegó Goliat? ¿Qué pasó con Saúl? A veces nos alejamos. ¿Qué ha pasado con el Dios en el que usted y yo hemos creído y hemos confiado? ¿Qué ha pasado? Leía
Y lo voy a llevar ahí para que lo leamos. Vayamos allá a Isaías, capítulo 58. Estaba leyendo en estos días, hermanos. A veces el Señor no es que no responda, no porque no quiere, hermanos. Perdón, Isaías 59. Dice, he aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no huir, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Hermano, cuando yo leía esta palabra me impactó tanto. A veces pedimos por qué el Señor no sana a los enfermos, por qué el Señor no hace esto, por qué el Señor no hace lo otro. Y yo me cuestionaba, pero cuando leía esto, hermanos, nosotros los seres humanos no hemos entendido que como somos humanos, carnales, por naturaleza pecadora, debemos de someternos a Dios continuamente y permanecer en Él. Buscar de Él, desear de Él todos los días. Porque vuelvo y le digo, si la palabra no nos confronta el mal que tenemos dentro de nosotros, entonces no está haciendo el efecto para la cual Dios la ha mandado. Dios no responde, no porque no tenga poder o no porque no quiera, sino que porque el pueblo se ha perdido, se ha desvanecido, y Dios está hablando aquí a través de Isaías del pueblo de Israel. Pero ¿hay algo diferente hoy? Le pregunto. ¿Podríamos usted y yo entender, solo le habló a los israelitas? Porque en ese tiempo ellos se perdían, adoraban otros dioses, otros ídolos. Solo a ellos les está hablando el Señor. No, hermanos, la palabra fue escrita y dejada acá como ejemplo. Pero ¿acaso no nos está hablando a nosotros? ¿No es lo mismo que está sucediendo actualmente? ¿Cuántos cristianos sabemos en las iglesias que queremos ocultar nuestro pecado? Queremos pasar desapercibidos, aparentar una vida que no nos corresponde. Vivir de apariencias. Le decía a un hermano el día de hoy, lamentablemente, aquel que viene a juzgar a los vivos y a los muertos, no lo vamos a poder engañar, porque el único que salva es Jesucristo. Él es el único que salva, y a Él, usted y yo, le vamos a entregar las cuentas, a nadie más. A nadie más, ni a algún pastor, ni a ningún evangelista, ni a ningún siervo que Dios haya puesto para llevar su palabra. A ninguno de ellos vamos a entregar cuenta, sino a aquel que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que existe, que creó al hombre a su imagen y semejanza. Y le va a decir, ¿y qué hiciste? ¿Cómo nos vamos a ocultar del Señor? ¿Qué va a pasar cuando usted y yo estemos frente al Señor y no podamos mantener nuestra mirada en alto delante de Él, gozándonos? ¿Qué va a pasar cuando nos avergüencen? Porque no es esa la intención del Señor. Pero el Señor va a juzgar con justicia, con verdad. Y nadie vamos a escapar del juicio del Señor. Por lo demás, no estamos juzgando, sino que lo que estamos tratando de llevar, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios, como soldados de Jesucristo, debemos de someternos al Señor. Perdón, porque nosotros, usted y yo, somos salvos por gracia, por medio de la fe. En ningún otro hay salvación, solamente a través de Jesucristo, por gracia y por fe, nada más. Pero usted no puede decir, yo doy testimonio de Cristo por gracia y yo no hago nada.
Por naturaleza, hermanos, cuando nosotros permanecemos en el Señor, el fruto del Señor, el carácter del Señor Jesucristo en nuestra vida debe de resaltar. Volvemos a la historia de David. Porque el pueblo, Saúl, estaba atemorizado. Estaban entrincherados, escondidos. ¿Por qué no enfrentaban? ¿Habían dejado de confiar en Dios? ¿Acaso Dios les mintió alguna vez? ¿Y por qué aquel hombre joven salió valientemente a desear pelear con ese hombre? ¿Acaso tenía algo diferente? ¿Acaso era más preparado? La diferencia entre David y el resto del pueblo que había ahí, incluyendo a Saúl, uno, que el Espíritu de Dios estaba sobre David. Dos, David amaba a Dios. Amaba al Señor con todo su corazón. Se sintió ofendido y dijo, ¿quién es este tipo para que hable de mi Dios de esta manera? Ahora le digo yo, ¿cuántos cristianos escondidos habemos a veces, atrincherados, que no queremos salir de donde Dios nos ha puesto? Hace 15 días hablábamos, quisiéramos estar en una vitrina, no pelear contra aquello a lo que Dios nos ha mandado. Nuestro hermano León predicaba hace 8 días sobre la sal y sobre la luz de este mundo, y nosotros somos la luz de este mundo. ¿Y por qué vamos a desear estar escondidos? ¿O no brillamos lo suficiente? ¿No brillamos lo suficiente? ¿No podemos llevar luz a donde vamos? ¿No podemos llevar una palabra de esperanza y de fe a donde Dios nos lleva? Donde hay necesidad. Me decía el amigo que trabaja ahí limpiando, el que les conté que es convicto, ex convicto. Milton, a veces estoy tan abrumado. Me hubiese querido quedar en la cárcel. Me pasa esto, me pasa lo otro, y me pasa aquí y allá, problemas con mi carro, y por ser ex convicto, el crédito no le abren puertas en todos lados tan fácil. Y me decía, él me contaba sus frustraciones, y le digo yo, tú me enseñas más a mí que lo que yo puedo decirte a ti, le digo. Porque nadie se levanta de ahí tan fácil. La resiliencia, el deseo de salir adelante. Sí, pero sí, te puedes sentir así porque somos humanos, podemos sentirnos agobiados por la vida, nos acorrala. Y eso es normal, pero mayor es el que está en mí, dice la palabra, que aquel que está contra mí. Y David sabía eso. Y nosotros lo sabemos, lo predicamos, lo hablamos, lo leemos. Pero lo creemos, lo confiamos. Dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Me dejó impactado. ¿Por qué el Señor decía así? Dice, si queremos heredar el reino de los cielos debemos ser como un niño inocente. Y me dejó impactado nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué? La inocencia de los niños, hermano. Nosotros decimos que con un dulce engañamos a un niño. Pero un niño es tan inocente y todo lo cree. Todo lo cree. Lo manda usted a cualquier lado y va aprendiendo por la experiencia, por lo que sea. Pero ¿no ha notado usted si Dios nos pide que seamos como un niño? Pero no. Nosotros a veces cedemos a nuestras propias perversidades, a nuestra propia manera de pensar. No hasta a querer ser inocentes. No. Y esa es la ventaja. David era como un jovencito que confiaba y había creído plenamente en el Señor, y podríamos decir, y se creyó todas las historias que le contaron, todas, de que Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pasara. Él se la creyó. Que el Señor les dio maná, usted y yo no lo creemos, lo dudamos. Y él se creyó todas esas historias del Dios, aquel Dios poderoso que lo sacó de Egipto con mano fuerte. Y no es que estemos exaltando a David, sino que, como hablamos de Pedro, como hablamos también, se me olvida el nombre del otro que predicamos el otro día. Bueno,
El Señor usó muchos jueces y muchos hombres normales como usted y como yo para exaltar su nombre. Dios no usó a David para avergonzar. Dios usó a David para enseñarle al pueblo que cuando él está con alguien no necesita ser grande, tener grandes habilidades, no. Cuando Dios está con nosotros no necesitamos tanto. Solo necesitamos que Él esté de nuestro lado. Porque si Él está de nuestro lado, nada puede contra nosotros. Me hace recordar cuando Jesucristo estaba todo golpeado delante de Pilatos. Y Pilatos le dice, ¿no que eres rey? Lo empieza a cuestionar y así le pregunta. Y el Señor Jesús solo le responde con completa sabiduría. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.